La enfermedad es mucho más que todo esto. Nosotros llevamos una información ya de nuestros ancestros que nos cargan o nos dan las memorias de nuestra familia. Hola a todos y todas, bienvenidas a Viaje al Sentido, el podcast que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy tenemos el lujo y el placer de tener a Leonor Martín Monge. Leonor es experta en medicina holística. Especialmente en el intestino, como veremos, pero lleva 42 años como enfermera y en las ciencias de la naturopatía y aprendiendo muchísimo sobre medicina y aproximaciones integrales. Bienvenida, Leonor. Hola, buenos días. ¿Cómo Bien, estás? gracias. Muy bien. Leonor, lo primero que te quería preguntar, porque he hecho los deberes y me he leído tu libro La enfermedad, tu oportunidad, es ¿cuál es tu entendimiento de qué es la enfermedad? Bueno, yo sí puedo decir la verdad, para mí la enfermedad no existe. Existe el paciente Vamos que... fuertes. Claro, porque existe el paciente que genera una serie de conflictos, bloqueos, tanto si son físicos como si son emocionales, como si son mentales, porque yo me rijo mucho por la medicina hipocrática, ¿vale? De los terrenos, los humores, me rijo también por la medicina de Rudolf Steiner, la biodinámica, utilizo también la posturología, utilizo la terapia neural de Huneke, Rekebeck es el padre de la homotoxicología, la vicariación progresiva, la vicariación regresiva. Entonces, todos estos autores antiguos hablaban de los seres, hablaban de la bioquímica, hablaban de la bioenergética de Alexander Love. Y evidentemente, si tú analizas bien el por qué te enfermas, siempre has de buscar la causa y el por qué, porque la enfermedad no es un síntoma, la enfermedad es mucho más que todo esto. Nosotros llevamos una información ya de nuestros ancestros que nos cargan o nos dan las memorias de nuestra familia. Todo esto se adquiere en el intestino, o sea, al lado del intestino, a través del cordón umbilical de la madre. Nosotros estamos dentro de la placenta con 95% de agua y de este 95%, el 73-75% es agua de mar. Está demostrado científicamente por René Quintón y después por Aquamaris, donde yo estuve en esta investigación. Y me refiero a esto porque cuando en las primeras, las 5 semanas primeras del embarazo, el feto nota la vibración de la madre. Eso está demostrado científicamente. Y a el quinto mes de gestación empieza el sensorial. Las orejas oyen, escuchas. Por lo tanto, aquí haces una conexión madre-hijo. Yo siempre lo comparo con dos delfines, ¿no? Que se conectan dentro del agua de mar para aprender uno de otro. Y luego es importante saber cómo es el parto, porque el parto también implica un cambio muy importante de cómo entro yo a la vida, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto va a marcar todas las memorias en las cadenas musculares que nosotros tenemos, en las memorias de las células, y esto es importante saber el por qué y el cómo de todo. Y No ahí, podemos... Leonor, es decir, lo que estás diciendo un poco es que todas las enfermedades se deben a estas memorias o que toda la enfermedad tiene una causa de tipo psicológico o aprendido o son de origen emocional. Es decir, todas las enfermedades son fruto de la psique y las memorias y la Más que la vida de esta psique, persona. perdona, más que la psique es el impacto que tú recibes en un momento determinado. Vale. Entonces, el cuerpo, como todo ser humano, tiene sus células y sus células tienen su memoria y se activan
se activan. El sistema, sabemos que el sistema inmunológico viene muy hecho dado por el ATP, la mitocondria, todo esto. Si nosotros hacemos esto y hacemos un estudio exhaustivo, biofísico, no bioquímico, sino biofísico de la célula, nos encontramos muchas veces que la vibración nos provoca un bloqueo o una disfunción en un órgano o en un sistema. Mm. Y, y el, y por tanto, cuando yo me enfermo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo me puedo enfermar con una gripe o me puedo enfermar con una enfermedad en el intestino, que es donde tú estás especializada, o tener una gran enfermedad como un cáncer en un momento dado. Y entonces el proceso por el cual tú vas a... Porque lo que tenemos a día de hoy es la medicina tradicional, ¿no? Que tienes los síntomas y ahí haces aproximaciones, las que sean, que están validadas por la ciencia y supuestamente validadas por la ciencia, y te dan la pastilla de turno o te dan el tratamiento de turno o te pones en la quimioterapia o lo que sea. Y entras ahí en este proceso para intentar sanar la enfermedad, ¿no? Lo que tú propones, ¿qué es de diferente respecto a la medicina tradicional Por cuando tienes ejemplo, un proceso de este tipo? sí, en primer lugar, yo tengo que decir que soy enfermera, fisioterapeuta y comadrona y que yo no soy tonta. Y evidentemente, yo empecé en el año 74 a estudiar en la Cruz Roja de 2 de Mayo, soy enfermera de Cruz Roja, y allí empecé a observar al paciente desde un punto de vista mucho más objetivo quizá que un análisis, ¿no? Y veías cómo la gente se curaba y en base a qué. Luego yo aprendí en Baden-Baden, aprendí qué es un impacto emocional en una persona, ¿no? Entonces te das cuenta que cuando una persona recibe un mensaje, tienes un cáncer, estamos en el conflicto diagnóstico que produces en aquella persona. Parece ser que un cáncer te has de morir. O sea, es cáncer, muerte. Yo propongo que cuando se diga una cosa de estas, primero busquemos la causa. No las causas han de ser precisamente bioquímicas, han de ser analíticas, han de ser... No, vamos a buscar una causa más profunda. ¿Qué Ponme pasó? un ejemplo esto, Leonor, o con varios ejemplos de... Por ejemplo, una persona que tiene, una persona que tiene por ejemplo, una colitis ulcerosa, ¿vale? Vamos a mirarlo. Vale. Colitis ulcerosa. Esta persona le dicen, usted tiene una colitis ulcerosa, tal, tal, tal. Vale, pero ¿de dónde viene esta colitis ulcerosa? Científicamente te van a dar una explicación, pero ¿cómo la has generado esta? ¿Qué terreno tienes tú para haber generado una destrucción de una mucosa intestinal? ¿Qué es lo que la ha provocado? ¿Qué impacto ha venido aquí para provocar esta disfunción o este problema o esta Y no enfermedad? puede ser ahí, porque y cuando te refieres a un impacto y a ondas, qué es lo que sueles encontrar, por ejemplo? Por ejemplo, el impacto es no sirvo para nada ni para trabajar, por ejemplo, y me sacan del sitio de trabajo. Y yo soy una persona cerrada, no expreso las emociones y mi intestino ha hecho una evolución negativa, ¿vale? Y ha generado un campo totalmente electromagnético porque nosotros no vamos conectados a ninguna corriente y tenemos 1,5 voltios de corriente y generamos un campo de enfermedad, ¿vale? Generamos un campo de bloqueo. Entonces tú le preguntas al paciente, ¿qué te ha pasado hace 2, 3 años atrás? Y el paciente siempre te dice, hombre, me pasó esto, ¿vale? ¿Vale? Entonces, él ya empieza a ser consciente que su enfermedad ya se ha generado, ¿vale? No en base a comer mal, sino que a mí me han destruido la vida en un momento determinado de nutrición de mis hijos o no me he podido mantener yo, ¿vale? Con el dinero que puedo ganar porque me he perdido el trabajo. Y Por ahí ejemplo, siempre encuentras esa causa, porque hay mil cosas que le han pasado en la vida a esa persona. Y claro, por ejemplo, en este ejemplo que pones, Leonor,
Es decir, la medicina tradicional te diría, bueno, esta persona igual tiene una, una predisposición genética a tener este tipo de enfermedad y el Sí, paciente no, no, le es ha que predispuesto a que esto no, pasara, no, ¿no? sí, 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 y estoy de acuerdo. Que tengan esta predisposición genética lo encuentro muy bien, pero de 5 hijos hay uno que genera una enfermedad que es parecida a la del padre o al de la madre. Entonces, esta memoria, que es una memoria de transgeneracional, ¿vale? Genera este proceso. Pero claro, si sabemos de dónde nos viene la enfermedad, el paciente ya está preparado para que le dé recursos y herramientas para que esta persona haga revertir esta enfermedad, si está preparado para hacerlo. No Y todo ahí, el mundo Leonor, está. porque por ejemplo en este caso, ¿no? Tienes una úlcera, ¿no? Colitis ulcerosa. Una colitis ulcerosa, ¿no? Mm, Tu padre o tus antepasados también la tuvieron, por tanto tienes predisposición a tener colitis ulcerosa porque probablemente está en tu ADN pero entonces te pasa un impacto que antes hablabas de, por ejemplo, un impacto de no sirvo para nada, ha habido He algo, perdido el o, trabajo. o he perdido un trabajo, un episodio traumático, y eso es lo que desencadena la enfermedad que ya está en potencia. Ya está en Sí. potencia, entonces Ujú. la desencadena. Entonces, solucionar el trauma soluciona la enfermedad. Es decir, si eres capaz de darle la vuelta a la situación emocional, automáticamente la enfermedad se cura, según tú. Mm, Cura el paciente. mm. No hay nadie en este mundo que cure nada a nadie. Empecemos a sacar estas conclusiones. El paciente se cura él. Tú le puedes acompañar, tú le puedes tratar, tú le puedes diagnosticar, pero el que tiene el poder de curación es él mismo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que falta acompañamiento, falta escuchar al paciente, falta observar al paciente, falta estar a su lado. Y este es mucho el trabajo que hacemos las enfermeras, o que habríamos de hacer las enfermeras, ¿vale? Que es escuchar, observar al paciente para darle los recursos y las herramientas al paciente para que él mismo se pueda gestionar su propia curación. Que Y estos tampoco recursos digo y que no. herramientas, perdona, Leonor, no, estos recursos y herramientas que le das, Leonor, Sí. ¿de qué tipo son? Por ejemplo, lo más sencillo, empiezan a alcalinizar su cuerpo. Mm, Si tú estás en un medio ácido de 5,5 de orina, empiezas a alcalinizarlo, a oxigenarle las células, vale, a ver qué respuesta tienen en una oxigenación o en una alcalinización. vale. Cuando ya lo tienes alcalinizado o lo tienes más o menos bien, esta persona ya empieza a cambiar el aspecto de la piel. Mm, El primer signo que hace un paciente cuando empieza a estar en proceso de equilibrio, ya no digo curación, equilibrio, es alcalinizando. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través, bien, de una alimentación, también puede ser un soporte de alcalinizantes, como puede ser el bicarbonato, el limón, el vinagre de manzana. Todo esto lo dejo aparte, que después si queréis ya lo hablaremos. Y después, muy importante, que es lo que siempre digo, hacer consciente al paciente que tiene 1,5 voltios de corriente, que nosotros no estamos conectados en ninguna corriente y nosotros tenemos dos movimientos importantes en el cuerpo, que es el latido cardíaco y el peristaltismo intestinal. Si perdemos el ritmo y la armonía de nuestro cuerpo, perdemos nuestra función. Al perder esta función, más estamos ácidos, generamos una toxicidad celular. mm. En esto yo no me meto en contra de la medicina convencional, porque así como digo esto también, me preguntan, ¿tengo que hacer quimio? Sí, porque la célula maligna se tiene que tratar. Pero vamos a alcalinizar todo lo de alrededor para que tú puedas oxigenar
y el tratamiento que tú hagas sea más efectivo. Y esto, Leonor, porque tengo la sensación que hay como diferentes cosas, ¿no? Antes hablábamos de un tema emocional, psicológico, ¿no? Y de episodios traumáticos o impactos grandes, ¿no? Ahora hablas de alcalinizar y de Claro, escuchar, mira, de te alcalinizar lo y de voy a decir escuchar. rápidamente. En el libro yo pongo un esquema Mm, que es el nombre de la persona y tres patas, ¿no? La primera pata es la estructura, mm, la segunda es la bioquímica, todo lo que son hormonas, metabolismo y tal, y la tercera es la biofísica. La biofísica nadie habla de biofísica, sí se habla con el electrocardiograma, electroencefalograma, electromiograma, esto está muy bien porque es la biofísica aplicada al cuerpo, pero mm, es que el cuerpo es biofísico. Igual que es bioquímico, igual que es estructura. Tú tienes un impacto y en este impacto activas el volumen, los voltios de corriente. Y esto a mí me genera una actividad en el bioquímico que me altera los iones, por ejemplo, sodio, potasio, magnesio, tal. Y esto me crea a mí una contractura muscular, que es la estructura. Esto ha sido en base a un impacto emocional. Cuando yo he hecho este impacto, ¿dónde ha ido a parar? En el sistema neurovegetativo, simpático, parasimpático, nervio vago. He entrado en un estrés, este estrés me ha generado un aumento de cortisol, un aumento de adrenalina y que me ha creado un bloqueo. El sistema neurovegetativo, que es el autónomo, activa el sistema nervioso central. mm. Y el sistema nervioso central, el sistema nervioso, que es el que activa el órgano. Y al final activas los órganos. El que está más bajo de electricidad, el órgano, es el órgano que se afecta. Y aquí entra todo. Cuando hay el impacto es biofísica, cuando das la oxigenación o la alcalinización o la acidificación es el bioquímico y el estructural es totalmente el órgano. Entonces, si Y, seguimos esta secuencia, es cuando enfermamos bueno, o nos curamos, claro. y porque la dirección que has puesto es de que empezamos con el impacto, ¿no? Claro. Con el trauma o con la situación que genera todo este proceso que acaba impactando en el cuerpo y acaba generando la enfermedad, ¿no? Pero Mm. no, claro, el entendimiento normal lo vemos como al revés, ¿no? El, el medio ambiente o unos virus o lo que sea nos infecta, entra hacia adentro y contagia a todos los órganos y acaba afectando acaba Pero impactando en ahora, lo emocional. esto que me ¿No has puede ser que vayan dicho, las dos direcciones? claro, pero espera un momento, ¿por qué te infectas? Bueno, porque quizás estás más Porque predispuesto no a tienes la infectarte. inmunidad natural bien. Porque si tú tienes bien la inmunidad natural, estás en equilibrio, vamos, en muchísimas ocasiones no te tendrías que infectar. Mm, Todo y que no somos estáticos, ¿eh? Somos dinámicos. Quiere decir que somos positivo, negativo, ¿eh? vale, Porque si somos estáticos, estamos en muerte. vale, Entonces tendremos momentos buenos y momentos malos. Y esto hemos de saberlo, que son los biorritmos y luego los ciclos circadianos, que esto también es importante. vale. ¿Vale? Porque claro, ha salido todo nuevo, todo es nuevo, muy bien, pero no olvidemos que ahora el ser humano es exactamente igual que hace 400 o 500 años atrás, ¿eh? Somos los mismos, tratados desde diferente manera, pero ahora tenemos un problema, que todo es químico, lo que nos ha de trabajar a nosotros. Mm. Y porque ahí, Leonor, mucha gente te dirá, Leonor, claro, hay una parte del tratamiento cuando te encuentras con la enfermedad, está como basado en en la medicina y en la ciencia, y hay toda una parte que entras en una zona en donde la ciencia quizá aún no ha acabado de validar o no ha acabado de demostrar, y es una zona un poco interrogante.
y después hay una zona también psicológica, ¿no? De, Yo ahora, esto está muy bien, pero yo le preguntaría a esta persona, ¿por qué siempre hemos de estar orientados en la química? ¿Por qué hemos de estar siempre orientados en la química para curarnos cuando somos seres naturales, que mm, estamos regidos por el sol y la luna, por mm, las mareas del mar, por los ciclos circadianos lunares? ¿Por qué nos hemos de regir siempre por la química? mm, ¿Por qué no damos más valor a la biofísica y por qué no damos más valor a la estructura? ¿Por qué una persona no mira bien cómo anda o cómo mastica, si realmente mastica y en saliva o no? mm, ¿Por qué no enseñamos a la gente de la calle, que es lo que yo intento hacer, la importancia de la saliva? ¿Por qué no enseñamos la importancia de la masticación? ¿Por qué no enseñamos cómo se ha de relacionar una persona con la naturaleza? Porque no dejamos de ser un elemento más de la naturaleza. Yo no estoy en contra de la química en casos que se han de dar. Por ejemplo, los antibióticos. mm. ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos de estar siempre con la química. ¿Por qué no podemos estar con la biofísica? ¿Y por qué no podemos estar? Claro, es que a mí las investigaciones están muy bien, vivimos de una investigación constante, pero señores, somos seres humanos, ¿eh? Mm. Claro, si estamos en el mundo de la robótica, acabaremos siendo robots. Pero yo no quiero ser robot. Yo quiero ser una persona humana que me conecto con la natura, con la naturaleza. Y evidentemente, pues me gusta estar en el mar, me gusta estar en la montaña, disfrutar de las flores, disfrutar de todo y vibrar con ellos. Mm. Porque esto es lo que a nosotros nos ha llegar a hacer curar, ¿no? O sea, yo creo que estamos un poco equivocados el hecho de ir siempre con la química. Yo me gusta la química, no digo que no. Pues en el colegio Que la parte que hablas de biofísica y la parte de estructura, porque la bioquímica está clara, que es lo que hay, y cuando damos un medicamento, hacemos un tratamiento con la molécula que sea o el tal, modificamos la bioquímica y producimos cambios y algunos resuelven enfermedades, ¿no? Pero la biofísica y la estructura, cuando hablas de que somos también biofísica y estructura, ¿cuál es la diferencia entre biofísica y estructura? era Estructura es... Sí. es muy fácil saberlo. Y te voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando tú está lloviendo y coges un coche y tus Sí. zapatos no son de caucho, sino que son de goma, te pegas un sablazo e incluso a veces sale chispa. Mm, Y esto es la ley de la electricidad. Polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen, ¿no? Esto es lo básico. Pero acuérdate de que había Einstein mm, que decía que toda masa tiene energía. mm, Y esto es verdad. Si toda masa tiene energía, quiere decir que yo, para mover un brazo, mm, necesito un gramo o dos, o sea, un valor de electricidad para moverlo. mm, Y es en base al cerebro y en base mi sistema neurovegetativo. No hay más vuelta. mm. Y gracias al nervio vago, que es el décimo par craneal que va del cerebro al abdomen, evidentemente yo me regulo. Y Me todo esto es el regulo, sistema biofísico. claro, Todo esto es el sistema claro, biofísico. El cerebro con el nervio vago, con todo claro. el sistema Ujú. nervioso, es lo que me regula la biofísica. Por tanto, Sí. intervenir ahí también es muy importante para Es resolver. básico. Es Esto es lo que básico. hacemos los fisioterapeutas y los osteópatas. ¿Y Y la parte de estructura? bueno, viene dada cuando nosotros hacemos una regulación biofísica, la estructura es la consecuencia del trabajo que tú has hecho. Que la estructura es el cuerpo. La Sí, estructura claro. es la La estructura estructura es es el cuerpo. Sí, sí. vale. Los órganos, el cuerpo, todo lo que es palpable. Y Sí, la sí. parte psicológica de impacto, la parte de todo el trabajo también de lo que decías Bueno, antes.
Tú Es cuando, frecuente. sí, tú cuando recibes un disgusto Mm, impactante, tienes una reacción, bueno, en el cuerpo es rápido. Tú tienes un susto y te vas al lavabo o no vas. mm, Punto. Aquí has activado el sistema nervioso. Bueno, pues lo mismo es en la mente. mm, Yo tengo un padre que es alcohólico. mm, Cuidado, ¿qué voy a impactarme a mí? mm, O yo voy a acabar como él o voy a dejar de verlo a él. mm. ¿Vale? Yo no soy psicólogo, ¿eh? Ni muchísimo menos, ni quiero serla. Soy bioenergética. Entonces, a partir de aquí, para mí la biología tiene muchísima relación con la biofísica, con la electricidad del cuerpo. Vale. Entonces, esto me genera unos cambios importantes en mi manera de hacer y de actuar. Y ahí, poco para, es decir, entrando en el intestino, por ejemplo, que es una cosa que tú llevas muchos años y que lo conoces, ¿no? Tengo un problema en el intestino, por ejemplo, el que sea. Tengo un intestino inflamado, o tengo un intestino, alguna enfermedad del intestino. Entonces, bueno, yo puedo ir al médico y me darán y entraré en el tratamiento y entraré en la bioquímica. Y me dan el tratamiento con la bioquímica. O me puedo ir a Leonor, y me voy a Leonor. Entonces, entiendo que lo primero que haces es, vamos a decir, es escucharme mucho, ¿no? Entiendo que me observas, ¿no? Me observas, me escuchas y empiezas a pensar cosas que puedes hacer conmigo, ¿no? Fruto de esta escucha y de esta observación, ¿no? A ver, primero intento ver cuál es el terreno de la persona, la tipología y la constitución, cómo siente y cómo expresa. Después miro la estructura, cómo él se expresa y la fisiopsicología, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, un estreñimiento con dolor. Mm, Tengo muchos dolores a la hora de evacuar y yo me hincho. Yo no voy a hacer nada, pero voy a utilizar la medicina convencional. Hablaré con un amigo mío que sea médico o incluso el paciente, le diré, hazte un enema opaco porque primero quiero ver la forma de tu intestino. mm, Gente que lleva 15 días o 30 días sin ir de vientre, quiero saber qué hay. Y yo cuando hago conferencias y explico cosas, tengo muchos enemas opacos que a veces a base de laxantes y laxantes y laxantes, cuando la masa fecal es muy fuerte, lo que es la estructura del transverso cae, hace un epiplón o un prolapso, ¿vale? Y aquella persona no hay manera de que vaya de vientre. Y me da la respuesta el enema opaco, que es una radiografía de contraste. ¿Qué hago con él? Pues bueno, vaciar el intestino de una manera, pues yo lo hago bastante con alcalinización, con peróxido de magnesio y luego cuando ya he bajado esta forma, si lo normal es de U invertida y me acaba con una M o una N, pues yo hago que suba esto a base de qué? Propioceptiva, ay, perdón, hipopresivos y sobre todo, si hay un problema de recto y no hay ningún problema más, hago hacer trabajos de suelo pélvico. mm, ¿Qué hacemos con esto? Activamos las musculaturas y todos los nervios que vienen de la columna, ¿vale? Que son las metámeras nerviosas que enervan el sistema nervioso del intestino para regular la motilidad de aquel intestino. mm, ¿Qué hago con esto? Doy una dieta que saco los cuatro blancos, azúcares, harinas, levaduras y lácteos, porque es lo que más inflama los intestinos. Y a partir de aquí le voy haciendo pues, el seguimiento y va a estar a su lado. Y si hay mucha inflamación, pongo radiofrecuencia para estimular la microcirculación y la osmopolaridad para poder hacer un drenaje importante de cuando nosotros hemos trabajado, porque pensar una cosa, la mucosa intestinal cuando está reseca o es permeable, yo lo comparo con las esponjas de mar. mm. Cuando una esponja de mar está seca, le cae el polvo y cuando la mojas queda como
hidratada y queda como un moco. Pues Mm, eso es exactamente lo mismo. Igual, a la que hidratas, vuelves otra vez a hacer un intestino impermeable. vale, Pero siempre con hipertermia profunda para poder activar la microcirculación y regenerar aquella mucosa. Por lo vale, tanto, utilizo la biofísica, ¿eh? vale. Leonor, no nos queda mucho tiempo, pero te quería preguntar, porque en tu la tercera parte del libro, hablas de lo que llamas mi circuito de trabajo. Y hablas mucho de diferentes tipos de terapias, ¿no? La terapia neural, la bioresonancia, la geobiología, la homeopatía. Hablas también de la alimentación, la dieta detox, que es un poco lo que hablabas ahora, de la hidroterapia de colon. Es decir, todo esto son Claro. herramientas que en un momento dado utilizas para hacer el diagnóstico. Una vez has hecho el diagnóstico, vas utilizando toda esta caja de herramientas que la Sí, vas pero incorporando a medida que... aquí hay una diferencia. Yo no diagnostico, no diagnostico, yo valoro, ¿eh? Mm. Yo hago una valoración del paciente. Valoro el paciente para poder hacerle un seguimiento a él después. No Cuando utilizo lo en... valoras, también valoras las herramientas que necesitarás en función de lo que Exactamente. ves, ¿no? Y siempre dependiendo del terreno, de la constitución y de la tipología. No es lo mismo un nervioso, un bilioso, un linfático, un sanguíneo. Tiene mucho que ver, hay mucha diferencia. Y a la hora de hacer las técnicas, no se puede hacer la técnica a un nervioso igual que a un sanguíneo, no se puede hacer. O un linfático a un bilioso. Leonor, quien quiera contactarte, ¿cómo lo puede hacer o cómo se puede Mira, dirigir a ti? estoy en el Centre Metge de Rehabilitación Espal de Vilassar de Mar y el teléfono es el 754 0222 con el 93 delante porque es provincia de Barcelona. Y estaré encantada de recibirlos. Sí que Leonor, tengo que decir una pequeña sí. cosa. Antes de hacerse una persona una hidroterapia de colon, ha de haber una visita previa y una buena valoración. No a todo el mundo se le puede hacer la hidroterapia de colon. Mm, Y esto lo digo porque yo doy clases en la Universidad de Barcelona y intento tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque pueden haber divertículos inflamados y reventarlos, puede haber muchas cosas previas que nadie sabe. Y se mm, ha de hacer una preparación y se ha de hacer un seguimiento. El intestino es un huerto, que primero haces el arado, mm, después siembras y después nutres. mm. Leonor, yo Ah, creo que has acabado perfecto con esta metáfora del huerto. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas Leonor, gracias a y ti y gracias por bueno, compartir todo este muchísimas gracias. conocimiento y toda esta filosofía un poco Bueno, de esto es mi vida, ¿eh? Y estas... todo el mundo me dicen que soy rara. Sí, soy rara, porque yo me llamo Leonor Martín Monge y soy la mayor mierda. Muy bien, un placer, Leonor. A ti, Gracias que por tu vaya bien, tiempo. muchas gracias. Chao.